millonario recibe una petición de una niña para comprar una pintura y queda en shock. Alejandro González nunca imaginó que una carta podía quebrarlo. Un hombre curtido en 1000 batallas empresariales, conocido por clavar la mirada sin parpadear y pisar fuerte para conseguirlo todo, ahora estaba temblando frente a un sobre arrugado, con letra infantil y un olor a cera que lo transportó sin aviso directo al pasado. Madrid, una ciudad que nunca duerme, bullía bajo su ventana. Luces de neón parpadeaban, coches rugían, y él, en su despacho en el piso 35, sentía como el aire se volvía denso, casi insoportable. La carta era de Clara. 10 años, ojos grandes y tristes, aleteaba la inocencia en cada palabra. Le pedía algo inusual, que comprara una pintura. No cualquier cuadro, sino una obra maestra que retrataba un paisaje que ella nunca vio, un rincón del mundo que solo existía en un recuerdo difuso, tapado por sombras grises, el recuerdo de su madre, desaparecida de Masía. Madrid era un caos digital, una guerra sin pausa entre empresas, redes y decisiones calculadas. Pero en medio de esa batalla, una pincelada de esperanza y humanidad lo golpeaba sin aviso, haciendo crujir su armadura de frialdad. La carta hablaba de un artista, un hombre que había desaparecido hace años y cuya fama había quedado atrapada en galerías silenciosas. Una conexión apareció, tan inesperada como el dardo en el costado. El padre de Clara era alguien a quien Alejandro admiró en su juventud, un pintor al que casi idolatraba. De repente, esa no era solo la petición de una niña, era una cadena que le tiraba del pasado directamente a su presente vacío. Mientras leía por tercera vez esa carta, los recuerdos lo mordían con furia. Ventanas, calles viejas, colores desvaídos. La vida que no había vivido se mezclaba con el poder que había acumulado. Y en esas sombras apareció un rival, un hombre frío, sin escrúpulos, que acechaba en las sombras esperando el momento para arrebatarle. La caligrafía de Clara, la desesperación casi palpable, la esperanza que nunca moría en su voz de niña, le levantó el ánimo, pero también le clavó una pregunta profunda. ¿Podría un corazón endurecido, como el suyo, abrirse al amor y la redención que ella parecía ofrecer sin pedir nada a cambio? Entre las paredes austeras del despacho, el silencio se hizo brutal. Fue entonces cuando Clara, en la última línea de la carta, soltó una bomba, un secreto sobre la pintura que podría cambiarlo todo, un secreto que nadie más conocía. Las letras parecían saltar de la hoja, cubriendo a Alejandro de dudas, de un vértigo desconocido, dejando un nudo imposible de desatar en su garganta. Él, el implacable millonario, ahora enfrentaba un dilema terrible. ¿Puede una simple pintura curar heridas mortales? Y más importante, ¿estaría dispuesto a apostar su vida, su poder, por ese milagro invisible? La ciudad seguía rugiendo abajo, pero en el corazón de Alejandro se instalaba una tormenta que nadie... Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. La tormenta de emociones en el pecho de Alejandro se desató de repente. Mientras le daba vueltas a la carta de Clara, un estruendo ensordecedor rompió el silencio en su despacho. Un golpe seco, seguido de gritos ahogados, le hicieron levantar la mirada hacia la ventana. Con un gesto instintivo se acercó a la cristalera
y vio el caos que se desataba en la calle. Un grupo de gente corría en todas direcciones. Algunos miraban atrás con rostros pálidos, otros gritaban sin control. La ciudad que siempre había visto como un campo de batalla ahora parecía una zona de guerra. En un instante, su mente pasó de la carta a la inquietante imagen del desastre afuera. De repente, un hombre apareció detrás de Clara en el video de su teléfono móvil que había publicado en las redes. Lo reconoció inmediatamente. Era Marco, su viejo rival. Aquello era un golpe bajo. ¿Por qué estaba ese hombre ahí? ¿Acaso sabía de la carta? El corazón le latía con fuerza. El pálpito de ansiedad se intensificó. Las sombras de su pasado comenzaron a moverse. Y una idea oscura se le cruzó por la mente. Se giró rápidamente hacia su asistente, que se había asomado al despacho, con rostro de preocupación. «Cierra la puerta. Ahora». La orden salió con una claridad helada. Vivió su vida enfrentándose a enemigos y rivales con frialdad, pero no podía ignorar la llama de preocupación que empezaba a brotar en su interior. Mientras la puerta se cerraba, un sonido estremecedor atravesó la atmósfera. Un grito desgarrador. Era la voz de Clara. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Sin pensarlo, giró el pomo y salió de su oficina, atravesando corriendo el elegante pasillo del edificio. La atmósfera era ahora densa y tensa. Al llegar a la planta baja, el caos era palpable. La gente empujaba y corría, gritos de terror resonaban. Y en medio de todo, un grupo acorralaba a Clara. Daba pasos hacia atrás, asustada. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «¡Clara!», gritó con la voz quebrada. Su corazón estaba en la garganta. Se abrió paso entre la multitud. Se dio cuenta de que Marco estaba ahí, sonriendo triunfalmente. Tenía en la mano un objeto brillante, un lienzo. «No te atrevas a tocarla, Marco», le advirtió Alejandro. La rabia le subía por la sangre. Pero cuando Marco levantó el lienzo, un chillido de terror se alzó en el aire. Era la pintura de Clara, la misma que en su carta. Pero no estaba sola. Marco también sonrió, como si todo fuera un juego. ¿No te parece un poco tarde para preocuparte por lo que ya no puedes tener, Alejandro? El sarcasmo en su voz le recorrió la piel. Todo se desmoronaba, todo se volvían sombras amargas. En ese instante todo lo que Alejandro consideraba seguro y poderoso comenzó a evaporarse. Nunca había visto a Clara tan vulnerable. Las miradas de la multitud se volvieron hacia él. Esperaban que hiciera algo. En su mente, las palabras de la carta resonaban. ¿Puede una simple pintura curar heridas mortales? La pregunta ahora se tornó un eco cruel. ¿Por qué le había pasado esto a él? Debes elegir, Alejandro, continuó Marco. Libera a la niña o perderás el único recuerdo que esta obra resguarda. En su mano, el lienzo parecía cobrar vida propia. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué secreto guardaba esa pintura? ¿Qué estaba dispuesto a perder por Clara? A medida que la tensión crecía, cada segundo se convirtió en una eternidad. «Es tan sencillo como que una vida te vale la otra», añadiría Marco, con un brillo retador en los ojos. El sudor empezó a correrle por la frente, y la incertidumbre se transformó en un instinto de supervivencia. Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de una explosión resonó cerca de ellos. Todo cambió. El caos aumentó, y las vidas de todos colapsaron en un instante. Quedaban minutos para actuar, y ahora el secreto de esa pintura podría cambiar todo, o acabar con todos. En medio del humo y la confusión, Alejandro se preguntó, ¿podría liberarse de sus cadenas y salvar a Clara? ¿O la oscuridad del pasado lo atraparía de nuevo? La explosión resonó como un trueno, desgarrando la atmósfera. El humo oscuro se alzó, cubriendo todo a su paso. Alejandro,
Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, sintió que el tiempo se detenía. Gritos, caos. Y la imagen de Clara, acorralada, temblando, invadió su mente. Pero había algo más. El lienzo brillaba en las manos de Marco. ¿Qué significaba? ¿Qué ocultaba esa pintura? ¿El secreto, Alejandro? ¿Lo recuerdas? Marco sonrió con malicia. Las palabras brotaron como veneno. La multitud retrocedió, algunos cubriéndose la boca, otros buscando refugio. El pánico se desató a su alrededor, pero él no podía apartar la mirada del lienzo que Marco sostenía. Era el mismo cuadro que Clara había mencionado. Una obra maestra que prometía un universo de emociones, ahora transformada en un objeto de juego cruel. Alejandro sintió que una presión intolerable se apoderaba de su pecho. «Dámelo, Marco». Su voz se escuchó firme, pero el interior estaba hecho pedazos. El aire ahora olía a pólvora. Los murmullos de la gente crecían. «¡Mira! ¡Es un duelo! Esto podría ser mortal». Siempre detrás de lo que nunca podrás alcanzar, Alejandro. Pero esta vez puedo desatar tu pasado. Marco se acercó a Clara, como un depredador acechando a su presa. ¿Vas a dejar que sufra por lo que tú nunca supiste cuidar? «¡No!», gritó Alejandro, lanzándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera avanzar, un destello de luz iluminó el lugar, y un nuevo estruendo golpeó el aire. Desde la calle apareció una figura envuelta en un abrigo largo, con destellos metálicos en las manos. Era un agente de la policía, pero su mirada no tenía la calma de un protector. «¡Todos al suelo! ¡Es una amenaza!», gritó, y el caos se volvió una marea imparable de cuerpos. Clara, trastabillando, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Alejandro sintió que el mundo se extinguía a su alrededor. Se lanzó hacia ella, pero el hombre con el abrigo lo interceptó. «¡Detente!». La voz de la gente era fría. «Clava una bayoneta en su voluntad. Tienes que salir de aquí, o ellos te atraparán». Pero entonces ocurrió lo impensable. Clara, desde el suelo, miró a Marco y comenzó a reír. Una risa profunda, como si conociera un secreto oscuro. «No sabes, Marco, yo sé lo que hay detrás de esa pintura». Las palabras escaparon de su boca como un susurro, arrastrando todas las miradas hacia ella. «Tú no eres el único que juega en este tablero». Alejandro se quedó paralizado. En aquel instante, el caos se detuvo. La multitud, el ruido, el miedo, todo se desvaneció mientras la voz de Clara resonaba en sus oídos. ¿Qué estaba diciendo? «Te he estado observando. Sabía que regresarías. Siempre lo hice». Clara sonrió con una seguridad que no le era propia. Esa pintura no es solo un recuerdo, es un portal, un regreso, y lo sabes. Los ojos de Marco se abrieron con horror y confusión. «¿Qué dices? Eres solo una niña». «Soy mucho más de lo que piensas. La mirada que creías perdida puede regresar». Su risa se aquietó en el aire como un eco insoportable. «Pero tienes que elegir el lienzo o tu vida. ¿Cuál es tu verdadera ambición, Alejandro? ¿Te atreverás a cruzar al otro lado?» Ya no era solo una pintura. Ahora era un reino de posibilidades, un abismo de decisiones. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El misterio que había invadido su vida era más grande de lo que había imaginado, y la figura de Clara se erguía en el centro, portadora de un secreto que podría cambiar todo. Pero la pregunta surgió como un grito. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que había al otro lado? La multitud había regresado a la realidad. Sus murmullos se intensificaron, pero Alejandro sabía que el peligro había cambiado de rumbo. María y Clara, entrelazadas en la trama de sus vidas, todo estaba a punto de cambiar y él no estaba seguro de querer estar a la altura. ¿Cuál camino seguiría?
Con solo unos minutos para actuar, su destino pendía de un hilo, y el eco de la risa de Clara le retumbaba en los oídos. La multitud quedó paralizada por las palabras de Clara. Alejandro se quedó sin aliento, mientras la figura pequeña y temblorosa de la niña se alzaba, desafiando al caos que los rodeaba. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de un grito desgarrador atravesó el aire. Un grito. El estruendo resonó, no solo en los oídos, sino también en el corazón de cada persona presente. Los cristales de las ventanas estallaron, llameantes trozos de vidrio llovieron sobre ellos como lluvia de metralla. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, mientras caía de rodillas, protegiendo a Clara con su propio cuerpo. El odio de Marco se transformó en pánico. Su sonrisa desapareció, y el lienzo resbaló de su mano, volando hacia el suelo. El olor a humo y fuego se apoderó del aire. Instintivamente, Alejandro buscó a Clara. La encontró temblando contra él, con los ojos grandes y aterrados, y eso lo desgarró. En ese caos, la figura del agente de policía se desvaneció. Solo recuerdos de su rostro frío resonaban. Y entonces una sombra emergió del humo, como un espectro en medio de una tormenta. Era un hombre vestido de negro, con una máscara que cubría toda su cara, pero sus ojos ardían como brasas. Alejandro sintió un escalofrío. El secreto de la pintura es tu perdición. Algo en su voz era familiar, un susurro que recorrió el nervio de su memoria. Marco había retrocedido, ahora una sombra de sí mismo, mientras el caos se transformaba en un enredo de cuerpos y voces gritando. Clara, con la mirada aún fija en el hombre, susurró: «Él sabe lo que somos». La revelación atravesó a Alejandro como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos compartían? Las palabras de Clara colisionaban con el terror que todo lo envolvía. Son aquellos a quienes has fallado, Alejandro. No puedes escapar de tu pasado. La multitud se volvió una marea de caos, pero él sintió que cada palabra se hundía más en su piel. El extraño avanzó un paso, y un destello de luz reflejó su máscara. Has tratado de protegerte, Alejandro, pero tus elecciones han arrastrado a la luz todo lo que temías. Alejandro miró a Clara, entendiendo que esta no era solo una batalla por la pintura. Era un enfrentamiento contra sus propios demonios. De repente, el hombre de negro sacó un O. Cuando la levantó, Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Era una imagen de su madre, un rostro que creía perdido en el desvanecido recuerdo. Ella nunca se fue. Solo estaba esperando a que la buscaras, dijo con voz profunda. El lienzo no es solo un recuerdo, es un portal entre dos mundos. Abriendo esa puerta, puedes sanar, pero debes elegir. Clara, aún a su lado, sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que jamás podría dirigirle. El suelo tembló una vez más, no solo por la culpa que lo atraía hacia su pasado, sino por el peso de la realidad que lo encerraba. Cada persona en la plaza miraba aterrorizada el escenario, el choque entre el hombre familiar y el traidor que había estado esperando. La verdad siempre duele, Alejandro. Sin obtener respuestas, el eco resonó en su mente. Las palabras, la explosión, el hombre de negro. Todo parecía entrelazarse. Un giro inesperado llevó el caos a un nuevo nivel. Ya no era solo por Clara. Ya no se trataba de salvar una vida. Era un juego en el que sus recuerdos y decisiones arrastraban a todos a lo profundo de un abismo. Alejandro sintió que el aire se desvanecía. Tenía que actuar, y no podía perder ni un segundo más. Pero la pregunta flotaba. ¿Estaba dispuesto a abrir esa puerta? ¿A arriesgarlo todo, incluso su vida, por los secretos enterrados de un pasado que nunca creyó volver a enfrentar? Con cada respiración, el miedo crecía,
y en medio de esa lucha interna un nuevo estruendo reverberó, y los corazones temblaron. ¿Qué pasaría si realmente todo estuviese conectado de una manera que nunca imaginó? El mundo parecía deshacerse a su alrededor. Alejandro sintió cómo el aire se volvía más denso, como si la propia ciudad respirara con ansiedad. El hombre de negro lo miraba con esos ojos llameantes, y Clara, con su risa inquietante, parecía haber alterado las reglas del juego. La imagen, punto. ¡Oh, es el secreto! ¡Lo que hay en la pintura!, gritó Marco, su voz desgarrada entre la incredulidad y el temor. No puedes dejar que lo abra. No sabes lo que puede desencadenar. Pero incluso mientras decía eso, la verdad lo envolvía como humo en el aire. Alejandro sintió que su pecho ardía. ¿Qué había hecho en su vida para llegar a este punto? «Clara, ¿qué estás diciendo?», le gritó, pero su voz se perdió en el murmullo de la multitud. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «No les temas, Alejandro. Esta es nuestra oportunidad». El hombre de negro se acercó un paso más. El lienzo no solo guarda recuerdos, es el hilo que conecta el pasado y el presente. Y tú, Alejandro, tienes más que perder de lo que imaginas. Cada palabra era un trago amargo, y cada mirada de la gente se sentía como un juicio. Alejandro podía sentir el miedo agazapado en la multitud. Las voces eran ecos de alguien que ya había fracasado. De repente, un estallido atronador pasó a través de ellos. Un grupo de hombres armados, vestidos de negro como sombras, emergieron del humo. Gritos. El caos regresó como un torrente, empujando a todos hacia atrás. Alejandro sintió que su cuerpo se movía con la masa, pero en su mente, cada golpe de adrenalina lo llevaba a la desesperación. «Clara», la llamó, buscando entre la multitud aterrorizada. Sus ojos no encontraban el camino. «Marco, cuidado». Alejandro vio como uno de los hombres apuntó con una pistola. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Marco y el peligro. En un breve momento de acción, el eco del disparo resonó. El tiempo pareció detenerse, mientras Alejandro se daba cuenta de que el tiro no había sido para él. La luz se abalanzó sobre un cuerpo que no esperaba. Todo se volvió un torbellino de confusión. Clara, sintiendo el peligro, había saltado entre ellos, llevando las balas de un destino oscuro. «No», Alejandro gritó con un horror indescriptible. La visión de ella cayó al suelo, su pequeño cuerpo tambaleándose antes de desplomarse. Las sombras se apoderaron del mundo, mientras el grito de Alejandro se perdía entre los gritos de terror que llenaban la plaza. El caos se volvió una sinfonía de desconcierto y dolor. Todos miraban boquiabiertos. La violencia de la escena sacudió la trama de lo real. Clara yacía en el suelo, pero lo que quedó incrustado en el costado de su pequeño cuerpo no era simplemente una herida. Había algo en su mirada, un brillo inusitado, un chispazo de sabiduría. «Perdóname, Alejandro», murmuró mientras el dolor cruzaba su cara. «No, no, no, no», su voz temblaba. El pánico llenaba su pecho como agua a punto de desbordarse. «¿Por qué lo hiciste?». Pero en esa pregunta, un tsunami de reconocimiento lo golpeó. Mientras el mundo giraba, la balanza de sus decisiones se inclinaba peligrosamente. El linaje de secretos era más grande y oscuro de lo que había imaginado. Clara había abierto una puerta sin saberlo. ¿Por qué sabía lo que sabía? El hombre de negro rió. La risa sonó como un eco de su pasado. «El sacrificio de una niña puede despertar mucho más. ¿Lo entiendes ahora, Alejandro?». La certeza le caló hondo. Un golpe bajo que lo dejó sin aliento.
La multitud vitoreó como un mar en tormenta. Y en ese tiroteo de emociones, Alejandro se dio cuenta de algo devastador. Clara no solo era su salvadora, sino que también guardaba un secreto que podría cambiar el mundo. La pintura, el lienzo que había anhelado sentir, ya no era una simple obra de arte. Era un arma, un portal, y las consecuencias de abrirlo se acercaban a pasos agigantados. Las luces de la ciudad titilaban. El calor del peligro lo envolvía. Pero Alejandro ya no solo luchaba por Clara. La línea entre pasado y presente había sido borrada, y en esos ojos cerrados de la niña podía ver reflejado su propio destino. La última pregunta resonó en su mente. ¿Puede el sacrificio de Clara abrir la puerta hacia una nueva vida? ¿O todo terminaría en un desastre del que no podría escapar? El mundo parecía deshacerse a su alrededor. Alejandro sintió cómo el aire se volvía más denso, como si la propia ciudad respirara con ansiedad. El hombre de negro lo miraba con esos ojos llameantes, y Clara, con su risa inquietante, parecía haber alterado las reglas del juego. La imagen de su madre lo atravesó como una cuchillada. En ese instante, el caos se convirtió en un susurro lejano. «Es el secreto, lo que hay en la pintura», gritó Marco, su voz desgarrada entre la incredulidad y el temor. «No puedes dejar que lo abra. No sabes lo que puede desencadenar». Pero incluso mientras decía eso, la verdad lo envolvía como humo en el aire. Alejandro sintió que su pecho ardía. ¿Qué había hecho en su vida para llegar a este punto? «Clara, ¿qué estás diciendo?», le gritó. Pero su voz se perdió en el murmullo de la multitud. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «No les temas, Alejandro. Esta es nuestra oportunidad». El hombre de negro se acercó un paso más. «El lienzo no solo guarda recuerdos, es el hilo que conecta el pasado y el presente. Y tú, Alejandro, tienes más que perder de lo que imaginas». Cada palabra era un trago amargo, y cada mirada de la gente se sentía como un juicio. Alejandro podía sentir el miedo agazapado en la multitud. Las voces eran ecos de alguien que ya había fracasado. De repente, un estallido atronador pasó a través de ellos. Un grupo de hombres armados, vestidos de negro como sombras, emergieron del humo. Gritos. El caos regresó como un torrente, empujando a todos hacia atrás. Alejandro sintió que su cuerpo se movía con la masa, pero en su mente, cada golpe de adrenalina lo llevaba a la desesperación. «¡Clara!», la llamó, buscando entre la multitud aterrorizada. Sus ojos no encontraban el camino. «Marco, cuidado». Alejandro vio como uno de los hombres apuntó con una pistola. Sin pensar se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Marco y el peligro. En un breve momento de acción, el eco del disparo resonó. El tiempo pareció detenerse mientras Alejandro se daba cuenta de que el tiro no había sido para él. La luz se abalanzó sobre un cuerpo que no esperaba. Todo se volvió un torbellino de confusión. Clara, sintiendo el peligro, había saltado entre ellos, llevando el disparo de un destino oscuro. «¡No!», Alejandro gritó con un horror indescriptible. La visión de ella cayó al suelo, su pequeño cuerpo tambaleándose antes de desplomarse. Las sombras se apoderaron del mundo, mientras el grito de Alejandro se perdía entre los gritos de terror que llenaban la plaza. El caos se volvió una sinfonía de desconcierto y dolor. Todos miraban boquiabiertos. La violencia de la escena sacudió la trama de lo real. Clara yacía en el suelo, pero lo que quedó incrustado en el costado de su pequeño cuerpo no era simplemente una herida. Había algo en su mirada, un brillo inusitado, un chispazo de sabiduría. «Perdóname, Alejandro», murmuró, mientras el dolor cruzaba su cara. «No, no, no, no». Su voz temblaba, el pánico llenaba su pecho como agua a punto de desbordarse. «¿Por qué lo hiciste?». Pero en esa pregunta, un tsunami de reconocimiento lo golpeó. Mientras el mundo giraba, la balanza de sus decisiones se inclinaba peligrosamente.
Clara había abierto una puerta sin saberlo. ¿Por qué sabía lo que sabía? El hombre de negro rió. La risa sonó como un eco de su pasado. El sacrificio de una niña puede despertar mucho más. ¿Lo entiendes ahora, Alejandro? La certeza le caló hondo. Un golpe bajo que lo dejó sin aliento. La pintura, gemía, su mente atrapada. De repente algo cambió. Un destello. Clara, en el suelo, tomó una profunda bocanada de aire y, a pesar del dolor, se giró hacia él. Alejandro, no solo soy yo, es el legado que llevamos. La pintura es la clave. El hombre de negro la miró con desdén, pero en sus ojos brilló una chispa de sorpresa. No debería ser posible, murmuró, casi para sí mismo. ¿Qué estás diciendo, Clara? Alejandro preguntó, sus entrañas retorciéndose. Todo lo que eres, lo que fuiste, está ligado a este momento. El lienzo puede devolverte lo que perdiste, puede traernos de vuelta. Su voz era entrecortada pero firme. La multitud retrocedió, intrigada por su fuerza inexplicable. Marco, olvidando su miedo, se acercó a Clara. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué relación tienes con el pasado de Alejandro? Todo, dijo ella, su mirada penetrante. Todos fueron arrastrados por su voz pequeña pero poderosa. Soy la última portadora de esta herencia, y si muero, el secreto se perderá para siempre. Los murmullos de la multitud se intensificaron. En ese momento, el hombre de negro levantó la mano y un silencio tenso cayó sobre la plaza. Eres más fuerte de lo que creíste, Clara, pero no puedes simplemente abrir esa puerta sin consecuencias. Alejandro sintió una sacudida en su interior al darse cuenta de que Clara no era cualquier niña. Era un vínculo con su madre y tenía un poder que ni él entendía. La multitud lo miraba, pero él ya no podía pensar en nada más que en salvarla. Clara, dime lo que debo hacer. Y en ese instante, la pintura, desgarrada y olvidada en el suelo, resonó como un tambor en sus corazones. Alejandro la sintió vibrar en su pecho, y con cada latido, la realidad pareció cambiar alrededor de ellos. Debemos ir al museo, murmuró Clara, apenas un susurro entre el caos. Solo allí puedo ser quien realmente soy y abrir el portal. Pero antes de que pudiera explicar más, el hombre de negro, con una rapidez asombrosa, se lanzó hacia Alejandro y Clara. En un movimiento inesperado, descorrió una capa que lo ocultaba, revelando un destello de oro oculta bajo la tela. Una insignia antigua que brillaba intensamente bajo la luz del día. Si quieres saber la verdad, ven conmigo. Las voces de la multitud se transformaron en gritos de confusión, pero Alejandro se detuvo. El giro inesperado lo paralizó. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué revelación estaba a punto de desatar? La duda y la urgencia lo enfrentaban. Clara, ya herida, gemía en el suelo, y Alejandro sabía que las decisiones que tomara en los próximos momentos cambiarían todo. ¿Y si el verdadero secreto no era lo que creía? ¿Estaba listo para seguir esa nueva dirección? El hombre de negro lo miraba, su presencia distorsionada por la desesperación que flotaba en el aire. Clara yacía en el suelo, su pequeño cuerpo temblando, mientras Alejandro se debatía entre el horror y la urgencia. ¿Qué estás diciendo, Clara? Su voz era un susurro, una súplica desgarradora. La multitud contuvo la respiración, cada mirada fija en la niña, quien parecía sostener en sus manos algo mucho más grande que ellos. El hombre de negro avanzó, cada paso un eco de amenaza. El lienzo es la puerta a un pasado que no entiendes, Alejandro. Lo que encerró tu madre es más peligroso que un simple recuerdo. Su voz resonó, más fría que el acero. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del desconocido aterrizaban como puñales en su pecho. ¿Qué te hizo pensar que podrías controlar esto?
preguntó el desconocido, gesticulando hacia el lienzo en el suelo. Es mucho más que una pintura. Está ligada a secretos antiguos, a fuerzas que ni tú ni ella pueden comprender. La multitud murmuraba, un susurro inquieto que parecía crecer. De repente, Clara se levantó con un esfuerzo titánico. Sus ojos brillaban con una determinación que sorprendió a todos. «No, no dejaré que lo uses». Su voz tembló con coraje, pero su cuerpo seguía frágil, y la herida seguía manando, un hilo de sangre que caía sobre el suelo. El hombre de negro se detuvo. Una chispa de sorpresa iluminó sus ojos. «¿Tú lo sabes? ¿Qué has hecho, niña?» La incredulidad en su tono era palpable. Alejandro, sintiendo que su corazón se encogía, se lanzó hacia Clara, pero ella levantó una mano. «Escúchame, Alejandro. No soy solo una niña. Soy parte de todo esto». El aire, cargado de tensión, pareció suspenderse. De repente, todo estalló. Una explosión resonó a su alrededor, y el suelo se estremeció bajo sus pies. Las luces parpadearon, y el caos reinó aún más. Alejandro se cubrió instintivamente, pensando en Clara, en protegerla a toda costa. Pero cuando levantó la vista, encontró un vacío donde ella había estado. «¡Clara!», gritó, pero su grito se perdió en el estruendo. Allí, parado en medio de escombros y cuerpos, el hombre de negro lo miraba, y una oscuridad sin fin se extendía a su alrededor. «No eras tú, Alejandro. Siempre has sido un peón en este tablero. Ella es el verdadero jugador». Las palabras resonaron en su mente, y la revelación lo golpeó con fuerza. Clara no era quien decía ser. No solo era el puente hacia su madre, sino que llevaba consigo una historia que había permanecido oculta. Tal vez incluso un poder que escapaba de su comprensión. Un grupo de hombres armados apareció, rodeando el lugar. La multitud se dispersó aterrorizada mientras la escena se volvía un caos aún más frenético. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Clara», volvió a llamar, sintiendo que el mundo se disolvía a su alrededor. La búsqueda lo envolvía con un terror absoluto. Los secretos siempre vienen a buscar lo que les pertenece. El hombre de negro se acercó, su mirada oscura y profunda, resonando con verdades que Alejandro nunca pudo imaginar. «Todo el poder que conoces está en Clara. ¿Vas a dejar que te lo quiten?». Sin darse cuenta, se vio a sí mismo navegando entre gritos y sombras, buscando respuesta en un mar de confusión. La herida de Clara era el signo del cambio, de una revelación que podía arrasar con todo. Ella había hecho un sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué había desencadenado al lanzarse hacia Marco? En ese instante, la multitud se hizo eco de una revelación, y Alejandro sintió que la tierra temblaba debajo de su piel. Era este momento, y el sacrificio de Clara que lo alteraba todo. Las conexiones del pasado, el secreto que albergaba el lienzo, se volvían más cercanas de lo que nunca había imaginado. «¿Qué vas a hacer, Alejandro?», preguntó el hombre de negro con una sonrisa helada. «¿Te atreverás a cruzar ese umbral o te retraerás por miedo?». Las palabras resonaron, y de repente todas las miradas se centraron en él. Las decisiones ahora pesaban en su pecho, y cada respiración era un paso más cerca de la verdad oculta. ¿Qué decisión tomaría? ¿Y qué precio tendría que pagar por lo que estaba a punto de descubrir? El mundo parecía deshacerse a su alrededor. Alejandro sintió cómo el aire se volvía más denso, como si la propia ciudad respirara con ansiedad. El hombre de negro lo miraba con esos ojos llameantes, y Clara, con su risa inquietante, parecía haber alterado las reglas del juego. La imagen de su madre lo atravesó como una cuchillada. En ese instante, el caos se convirtió en un susurro lejano. «Es el secreto, lo que hay en la pintura.
gritó Marco, su voz desgarrada entre la incredulidad y el temor. No puedes dejar que lo abra. No sabes lo que puede desencadenar. Pero esas palabras eran un eco distante para Alejandro. Clara estaba ahí, erguida aunque herida, y su coraje era inmenso. El hombre de negro avanzó, cada paso un eco de amenaza. La pintura es la puerta a un pasado que no entiendes, Alejandro. Lo que encerró tu madre es más peligroso que un simple recuerdo. Su voz resonó, más fría que el acero. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces, en medio de la tensión, Clara se lanzó hacia adelante, con la determinación apretada entre sus pequeños dedos. «No, no dejes que decidan por ti», gritó, sus ojos ardían con fervor. Fue en ese instante que el destino tomó un giro vertiginoso. Delante de ellos, el lienzo brilló con una luz repentina. Un aura vibrante comenzó a extenderse, como si el cuadro estuviera despertando. «¿Qué estás haciendo?», aulló el hombre de negro, pasos atrás, confundido. Alejandro, paralizado, sintió que el tiempo se detenía, y entonces ocurrió algo inesperado. El lienzo estalló en 1000 fragmentos. No solo se rompió, se disolvió en una lluvia de luces y colores que llenaron el aire. La multitud dio un paso atrás. El asombro y el terror se reflejaron en sus rostros. Claramente ninguno esperaba este desenlace. Del caos de luces, una figura comenzó a materializarse. Era una mujer, envuelta en un brillo etéreo y familiar. Alejandro entrecerró los ojos. La imagen ondulante se solidificó. Era su madre. Ella sonreía, pero sus ojos estaban al borde de la tristeza. «¡Mamá!», gritó Alejandro. El dolor y la alegría se entrelazaban en su pecho. Pero al momento de abrir la boca para decir más, su madre levantó una mano, silenciando el grito que iba en camino. «Mi amor, no hay tiempo», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Debes entender que este portal no solo conecta mundos, cambia destinos. Si cruzas, no habrá vuelta atrás». La tensión en el aire se intensificó, mientras las luces envolvían a Clara, quien observaba con un asombro puro. «¿Qué significa esto?». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Eres real, ¿no? Puedes quedarte». Pero a medida que las luces palpitaban, la mirada de su madre se volvió más oscura. «Soy solo un reflejo de lo que perdiste, y tengo que irme. Clara es la clave, Alejandro, pero la oscuridad se aproxima». De repente, el hombre de negro recuperó su compostura, con una risa amarga en sus labios. «Qué conmovedor. Pero no puedes perder el tiempo. La única forma de sobrevivir es liberar el poder de la pintura, o tu madre se desvanecerá con él». Alejandro sintió que todo su mundo colapsaba a su alrededor. Cada palabra del hombre de negro era un golpe en su pecho, y su madre se desvanecía más. Las luces comenzaban a consumirse. «No, tengo que hacer algo». Alejandro se tambaleó buscando el sentido en medio del horror. Pero antes de que pudiera actuar, los hombres armados comenzaron a avanzar, empujando a la multitud hacia atrás. Todo se volvió un torrente de caos. «¡Clara, corre!», Alejandro gritó. Pero Clara ya estaba en movimiento. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al lado de su madre. Y en ese instante, el tiempo se detuvo por completo. La luz que rodeaba a Clara se intensificó, el brío de su espíritu resonó, y un grito desgarrador atravesó el aire. La imagen de su madre se congeló en un grito de angustia. «¡Mamá!». «No, Clara». Alejandro se quedó inmóvil. Un terror profundo lo atrapó, pero el brillo se disipaba y Clara parecía absorberlo.
Entre luces y sombras, el destino de todos pendía de un hilo, y antes de que Alejandro pudiera comprender, una explosión de energía tornó todo oscuro. ¡Ah! Los gritos se multiplicaron, y el mundo se desvaneció en un retumbar ensordecedor. Cuando el polvo se asentó, lo único que quedó fue un eco helado y un vacío en su corazón. ¿Qué? ¿Qué sucede ahora?, Alejandro se preguntó. La realidad se tambaleaba y el aire parecía estar cargado con un silencio inquietante. La imagen de Clara, su risa brillante, ahora era solo un recuerdo en ese caos. La pregunta que lo atormentaba emergió, como un grito ahogado en su alma. ¿Había perdido todo de nuevo? ¿Era este el fin o el comienzo de un nuevo desastre? El mundo seguía en un silencio inquieto, roto solo por el eco de lo que acababa de suceder. Alejandro estaba paralizado, aquellos fragmentos de luz destellando a su alrededor, el rostro de su madre pareciendo desaparecer en un susurro de energía pura. Las últimas palabras que había escuchado resonaban como un eco doloroso en su mente. La puerta no se puede abrir sin consecuencias. Clara estaba en el suelo, y la imagen de su madre se desvanecía, pero Alejandro no podía dejar que eso sucediera. Sintió la presión en su pecho, un nudo de miedo y determinación. «No, Clara», gritó, su voz atravesando el caos. Pero Clara, aún herida, levantó la mano con un rayo de concentración en su mirada, como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Entonces, en un destello de luz, algo cambió. La explosión de colores se volvió un torrente, y la figura de Clara comenzó a disiparse, desintegrándose ante sus ojos como un sueño que se disuelve al despertar. «Clara, por favor», murmuró, y en ese instante pasó algo que cambió todo. Una oleada de energía recorrió el suelo, y antes de que pudiera procesarlo, una figura apareció, surgiendo del humo como un espectro olvidado. Era una mujer, de cabello oscuro y mirada intensa, que parecía estar suspendida entre el tiempo. «Detente, Alejandro», dijo, su voz resonando como un trueno en el silencio. «No puedes dejarla ir». Él se congeló. «¿Quién eres?». La angustia deformaba sus rasgos. «¿Por qué haces esto?». «Porque es hora de que sepas la verdad. Clara no es solo una niña. Es el último vínculo entre los mundos, y su destino está atado al poder de la pintura. Ella es el símbolo de todo lo que has perdido». Las palabras de la mujer fueron como cuchillos, desgarrándole la piel. El hombre de negro vaciló, pero la mirada de la mujer lo desarmó. Clara, aún en el suelo, miraba con ojos al borde de las lágrimas. «¡Aléjate de ella!», gritó Alejandro. Pero la mujer levantó una mano, creando una barrera de luz entre ellos. «Va más allá de tu comprensión, Alejandro. La pintura no solo guarda recuerdos, guarda el alma de los que has perdido». Las palabras le atravesaron como un rayo. «¿Qué quieres decir con eso?». Ya no entendía nada. El dolor apretaba su corazón, y los murmullos de la multitud resonaban como ecos lejanos. «Tu madre jamás se fue. Ella está atrapada en el lienzo». La revelación fue un golpe devastador. El hombre de negro retrocedió, su rostro torcido por la sorpresa. «Eso no es posible». Su voz se desvaneció. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo sabes eso?». La mujer lo miró con gravedad. «Porque estoy aquí para liberarla. Pero hay un precio que pagar. Y tú debes elegir, Alejandro. Dejar ir a Clara o liberar a tu madre». Un silencio aterrador se cernió sobre el lugar. La mirada de Clara se tornó suplicante, mientras los ruidos del caos se desvanecían como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que siempre había deseado estaba a un paso de su alcance. Pero ¿a qué costo? «Lo haré», dijo con una convicción feroz, su voz temblando. «Haré lo que sea necesario». En su interior, una tormenta de emociones se agolpaba.
podía realmente elegir. Entonces, prepárate. La mujer alzó una mano y el aire comenzó a vibrar con una energía palpable. Y mientras el caos se desmantelaba a su alrededor, Alejandro se sintió arrastrado hacia un abismo de verdades ocultas. A medida que la luz se intensificaba, Clara gritó: «¡No, Alejandro! ¡No te vayas! ¡Tienes que quedarte!». Pero la figura de la mujer comenzó a crecer y girar, formando un vórtice brillante que los absorbía. No, el miedo lo envolvió. Todo dejó de tener sentido. Las luces y sombras danzaban, formando un torbellino que arrastraba sus pensamientos. Y de repente, todo estalló en una ola de luz intensa, y el vacío se apoderó de todo. Alejandro se encontró en un lugar extraño, un paisaje surrealista, donde colores vibrantes se entrelazaban con figuras familiares. La primera imagen fue su madre, sonriendo desde la distancia. Pero había algo más, un destello oscuro a su lado. Su corazón se detuvo. «¿Qué has hecho?», desafió, sintiendo que el mundo se desmoronaba una vez más. En la sombra que acompañaba a su madre, el hombre de negro se reía. «Bienvenido al otro lado, Alejandro. Aquí, los secretos son aún más oscuros de lo que jamás imaginaste». Los recuerdos comenzaron a fusionarse, cada rostro familiar volviendo a la vida. Tú no eres quien dices ser», murmuró Alejandro, temblando. «Correcto», respondió el hombre de negro. «Soy quien te permitirá finalmente entender la verdad». Y en ese instante, Alejandro comprendió que había cruzado una frontera de la que no había retorno. Todo lo que esperaba descubrir estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Y ahí, mientras el destino lo miraba a los ojos, una sombra oscura se cernía sobre él. ¿Podrá volver a encontrar a Clara? ¿O la verdad resultará ser su mayor enemigo? Una nueva lucha acababa de comenzar. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando a Alejandro rodeado por una oscuridad golpeada por ecos de su propia confusión. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz quebrándose mientras el hombre de negro lo miraba con una sonrisa burlona. «Te creíste el héroe, pero ahora estás atrapado en este juego». Las sombras danzaban a su alrededor y todo lo que amaba parecía escurrirse entre sus dedos. «Ayúdame», murmuró, sintiendo la opresión en su pecho, mientras Clara y su madre se difuminaban en la memoria. La figura de su madre sonriendo se convirtió en un destello lejano, como un recuerdo que nunca podría alcanzar. «Esto es solo el comienzo». La voz del hombre de negro resonó, cargada de desprecio. «En este lugar tú eres el peón, y hay más secretos en el lienzo de lo que imaginas». Clara, con su voz vibrante aún resonando en su mente, le decía que necesitaba avanzar. Con el corazón ardiente, Alejandro dio un paso hacia el hombre de negro, un nudo de valentía apretando su garganta. «No me detendrás», rugió, y de repente las luces comenzaron a girar, intensificándose a su alrededor. El hombre de negro pareció detenerse. Su expresión cambió, indicando una sorpresa que era por fin tangible. «No tienes idea de lo que estás a punto de desatar». Alejandro sintió una chispa de determinación. «Puede que no lo sepa, pero voy a intentarlo». Con un grito que resonó en todo su ser, extendió las manos hacia las luces brillantes que danzaban en el aire. De repente, Clara apareció, envuelta en la luz pura que parecía elevarla. «Elige, Alejandro, elige la verdad». Y todo cobró sentido. Aquella conexión entre ellos no era simple. Era un lazo que unía sus destinos a través del tiempo y en sufrimiento. La verdad se deslizó en su mente como un río desbordado. «No me iré sin ti.
La resolución llenó su voz y junto a la fuerza de Clara, una onda de energía recorrió el espacio. «¡Oh, pueden!», gritó el hombre de negro, y en su voz había un retazo de miedo. Pero era tarde. Las luces estallaron en un torrente de colores, y los recuerdos fluyeron en un mar de formas que se manifestaban. Risas, lágrimas, las sombras de quienes habían perdido. Con un último grito de desesperación, el hombre de negro fue absorbido por la luz, y la oscuridad se desvaneció. Alejandro sintió que un abrazo cálido lo envolvía. Era Clara, con su mirada llena de esperanza y fuerza. «Lo hemos logrado, Alejandro», susurró. «El pasado y el presente se han fusionado, y ahora sí podemos avanzar». Desde el fondo de su ser, una tristeza tremenda abrazaba su luz de victoria, pero había una chispa brillante. La figura de su madre apareció una vez más, esta vez con una sonrisa serena. «Estoy contigo, siempre». Las palabras se entrelazaron con una promesa que lo llenó de un calor familiar. Alejandro sintió que la vida se renovaba en su interior. Silencio, como un soplo de aire fresco, rescató su mirada del abismo hacia el futuro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, sintiendo que la incertidumbre aún coleteaba en el aire. «Comenzar de nuevo», dijo Clara, tendiendo su mano. «Siempre habrá nuevas historias que contar». Juntos dieron un paso adelante hacia el horizonte iluminado. El sol brillaba, un nuevo comienzo, pero en el fondo, Alejandro sabía que el camino era largo. Una inquietud palpitaba en su pecho, y cada paso daba a la historia una nueva dirección. La duda siempre acecharía, pero había en él una nueva valentía. La vida es un lienzo en blanco, y con las lecciones de su pasado aún frescas en su corazón, estaba listo para enfrentarlo, porque en los rincones oscuros de la historia siempre hay lugar para la esperanza y para lo inesperado. Es hora de que tú también formes parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan descubrir este final impactante. Tu apoyo hace que esto sea posible.